Academia Cristo, aquí tu paz. Hola y bienvenidos nuevamente a La Palabra Crece Multiplicando Discípulos. A esto se le llama división celular, aunque demasiado pequeño para ser observado a simple vista y solo visible con la ayuda de un microscopio. Las células vivas se están constantemente dividiendo, creando siempre más y más nuevas células vivas. El resultado visible de este proceso en los organismos vivos es lo que llamamos crecimiento. La división celular es otra manera de ilustrar lo que estamos estudiando en este curso. Cuando un discípulo comparte el evangelio con otra persona, de repente uno llega a ser dos, y motivados por el gozo del perdón que tenemos en Jesús, estos dos discípulos entonces compartirán las buenas nuevas con otros, que por ende harán lo mismo. La palabra crece y el número de discípulos se multiplica. Este crecimiento y multiplicación sucede por el poder de Dios a través de los medios de gracia. Sucede cuando y donde el Espíritu desea. A veces ocurre de maneras inesperadas, con mejores resultados de lo que pudiéramos haber pedido o imaginado. Un ejemplo bíblico de esto se puede ver en Hechos, los capítulos 18 y 19. Esta historia conecta el segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Vemos que él se encuentra separado temporalmente de su equipo misionero y le es necesario sostenerse económicamente. Así que comienza a trabajar labrando tiendas de campaña en la ciudad griega de Corinto. Al hacer esto, comparte la palabra con dos de sus compañeros de trabajo, quienes llegan a ser también compañeros en el ministerio del Evangelio. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Pablo pasa 1 año y medio en Corinto, predicando y enseñando. Y cuando llegó el momento de irse y continuar la obra a la que había sido llamado, no lo hizo solo. Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó a Éfeso. Pablo dejó en Éfeso a sus compañeros de trabajo, Priscila y Aquila, y en la ausencia de Pablo, ellos hicieron más que solo tiendas de campaña. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente
y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba, enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que, por la gracia de Dios, habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos, y con las Escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Apolos era un hombre talentoso, pero no había sido instruido completamente en la doctrina cristiana. Así que Priscila y Aquila pusieron en práctica lo que habían aprendido de Pablo e inmediatamente lo compartieron con él. Lucas nos dice que Apolos fue a Acaya con una carta de recomendación de parte de los creyentes en Éfeso. La ciudad principal de Acaya era Corinto. Así que Apolos, habiendo sido instruido por Priscila y Aquila, fue de regreso a la ciudad donde esa pareja cristiana había primero conocido y trabajado con Pablo. Ahí Apolos predicó sobre Jesús e hizo crecer la iglesia que Pablo había iniciado. Esto no es lo último que escuchamos de estas personas importantes en el plan de Dios. En 1 de Corintios, el capítulo 3, Pablo habla sobre la labor de Apolos entre la gente de Corinto. En el último capítulo de la misma carta, Pablo menciona a la iglesia que se reúna en la casa de Priscila y Aquila en Éfeso. Años después, Pablo saluda a Priscila y Aquila, quienes en ese momento se encuentran de nuevo en la ciudad de Roma. Menciona cómo ellos arriesgaron sus vidas por él y cómo todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidos con ellos. Finalmente, mientras Pablo escribe su última carta en espera de su ejecución, envía saludos a Priscila y Aquila, quienes aún estaban activos en la obra de la iglesia. En su clase en vivo, ustedes ahora discutirán más a fondo esta historia y la multiplicación de discípulos. También se fijarán metas ambiciosas para el crecimiento del reino, confiando que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Que Dios nos bendiga con oportunidades para ser discípulos que hacen más discípulos. Academia Cristo, aquí tu paz.